Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Acá nos encontramos en un nuevo encuentro. Vamos a ver la bolilla 8. Después de la bolilla 7 les voy a mandar un mail para guiarlos en normas, pero no presenta ningún tipo de complejidad, ¿sí? Son distintos artículos, como les dije, esta bolilla se ve a lo largo del programa. También pueden consultar las otras clases virtuales en el aula virtual de la otra cátedra, pero bueno, ya después les voy a mandar un mail con los artículos de esa bolilla. En cuanto a la bolilla 8, voy a hacer en 2 o 3 videos, ¿sí? Vamos a empezar con la primera parte de la bolilla 8, que hace referencia a lo que es el concurso preventivo. Tenemos que el concurso preventivo, en la bolilla 1 dijimos que el concurso preventivo es un proceso eminentemente rehabilitatorio, que lo que se quiere lograr es que el concursado, quien se encuentra en estado de cesación de pagos, logre las conformidades, ¿sí? con sus acreedores y así pueda rehabilitarse y salir de este estado. Un acuerdo, ¿sí? Con los acreedores. Ya veremos en profundidad esto en la bolilla 10, exactamente, en la bolilla 10, en qué consiste el acuerdo y demás. Entonces decimos que era para distinguirlo de la quiebra, que era un proceso eminentemente liquidativo, ¿sí? También dijimos en la bolilla 6, y esto recordar que al concurso preventivo solamente se puede llegar a pedido del deudor, mientras que en la quiebra se puede llegar a pedido de acreedor, del deudor o bien en forma indirecta, es decir, porque haya fracasado un concurso preventivo anterior. Se venía tramitando un concurso preventivo y por alguna de las situaciones que veremos, ¿sí? Se declara la quiebra indirecta. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Bueno, los sujetos legitimados ya lo vimos, deudores concursables. ¿Quiénes son? Deudores concursables y quebrables son los mismos, artículos 2 y 5, esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, si es una persona de existencia, o sea, visible, o sea, una persona humana, diría el Código Civil, decimos que puede ser, tenemos la representación voluntaria, artículo 9, ¿sí? Pero tiene que tener facultades especiales este representante que solicite la apertura de un concurso de la quiebra en nombre de otro sujeto. Mientras que si es una persona jurídica, vamos a tener que estar al artículo 6, personas de existencia ideal, representación y ratificación. Acá le va a tener que presentar el representante legal con decisión del órgano de administración, la resolución, por ejemplo, del directorio, y dentro de los 30 días va a tener que ser ratificada esta decisión por el órgano asambleario, ¿sí? Es decir, por los socios. No hay obstáculo en que se presente directamente con el representante legal con la resolución del directorio y la ratificación en la asamblea, digamos. El plazo máximo de 30 días es para que presente y ratifique. De lo contrario, la ley dice que de lo contrario se lo tendrá por desistido, ¿sí? Es uno de los casos de desistimiento. Incapaces e inhabilitados, artículo 7. ¿Qué pasa si, bueno, para esta legislación vamos a tener que ir al 30, para saber quiénes son los incapaces y los inhabilitados, artículos 32 y siguientes. Los inhabilitados están en el artículo 48 del Código Civil. Sepa que los únicos inhabilitados que quedaron ahora son los pródigos, ¿sí? Es decir, aquellos que desprotegen el patrimonio y a su familia. Lo que tiende a hacer la ley es querer proteger a la familia, ¿sí? Del inhabilitado. Entonces, en este caso tendrá que ser... La ley dice que debe ser efectuada por el representante legal. Acá tendremos que ver si tiene un apoyo, si tiene un curador, qué tipo de representante legal tiene este incapaz o inhabilitado, y va a tener que ser ratificado dentro de los 30 días, ¿sí? Por el juez que corresponda, ¿sí? Donde se tramite esta incapacidad o inhabilitación, también bajo pena de desistimiento. Y por último, las personas fallecidas. Habíamos dicho que el patrimonio del fallecido era un sujeto concursable, ¿sí? Mientras estuviera separado de los herederos, mientras se encuentre indivisa. En este caso, sí lo puede presentar cualquier heredero, ya sea testamentario o abintestato, pero dentro de los 30 días tiene que estar ratificada por todos los herederos, ¿sí? Bajo pena de desistimiento. Si no lo ratificara, se lo tiene por desistido, y si lo presentan todos los herederos al escrito inicial, claramente no hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Cuáles son los requisitos, sí, que tengo que acreditar para presentarme, para solicitar la apertura de mi concurso preventivo? Estos están establecidos en el artículo 11, ¿sí? Léanlos detenidamente, todos tienen su razón de ser, ¿sí? Por ejemplo, no lo voy a leer en el video para que no se haga extenso, y además ustedes tienen la ley, es fundamental que estudien esta parte, lo mismo que el anterior, digamos, cambiario, con ley en mano. El artículo 11, el primer inciso va a tener que ver con lo que es
la identificación del sujeto, si fue un deudor matriculado, si no, los datos de inscripción, si fue una sociedad. ¿Sí? El inciso 2, explicar las causas concretas de su situación patrimonial, cuándo empezó su cesación de pagos, por qué causas. ¿Sí? Esto, el 3 y 4 tiene que ver también con la cuestión de, para poder acreditar, ¿sí?, el estado de cesación de pago, este estado de activo y pasivo. No solo, digamos, para que se pueda acreditar documentalmente lo que el sujeto dice, ¿sí?, sino que también para después que la sindicatura pueda estudiar y pueda ver realmente, y el juez, ¿sí?, del proceso. Obviamente que si es una empresa, presentará, o si es un comerciante, que podrá llevar estados contables, copia de los balances, pero si es un consumidor, estos requisitos no los tendrá que acreditar, simplemente porque no lleva balances, porque no tiene libros, ¿sí?, no tiene no tiene estado detallado de activo y pasivo, si va a tener, porque si no, no sería un sujeto concursable. No va a tener que presentar estos balances ni libros, que es un inciso siguiente. De todas maneras, acá hago un paréntesis, yo ya les voy a mandar un modelo de sentencias, ¿sí?, para que ustedes vean ahí cuando hace el raconto, ¿sí?, para que vean cómo es el proceso. Luego tenemos el inciso 5, dice nómina de acreedores con indicación de los créditos, causas, vencimientos, etc. Esto con documentación, ¿sí? Esto, la idea que tiene la ley es evitar luego crear acreedores ficticios, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los acreedores? Acá vamos a tener que distinguir, y además ya vamos a ver que después hay un periodo de verificación en donde, si el deudor él mismo está denunciando quiénes son sus acreedores, ¿sí?, y viene un acreedor, por la teoría de los actos propios, ese crédito habrá que reconocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el deudor dice, estos son mis acreedores, y luego vienen esos acreedores a verificar sus créditos, y ambos coinciden, se verifica, ¿sí?, sin más los créditos. También el último inciso, la última parte del 5 dice: debe agregar el detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite con condena. La razón de ser de este requisito está vinculado a lo que luego en la bolilla 9 veremos, que es el fuero de atracción, ¿sí?, para saber qué procesos vamos a suspender, cuáles se van a traer, ¿sí? Acá está enumerar precisamente los libros de comercio y los de otra naturaleza. Podrá ser el libro de empleados del trabajo, libro registro de acciones, libro IVA, libro compra, etcétera, ¿sí? Claramente insisto que este requisito no lo tendrá que acreditar si se tratara de un consumidor. Para saber quiénes tienen que llevar la contabilidad, esto está previsto en el 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nos establece quiénes son los sujetos obligados, quiénes están exentos y quiénes pueden llevar, ¿sí?, la contabilidad de manera voluntaria. Denunciar, acá les hago una aclaración, sepan que los libros en el concurso, bueno, en la quiebra también, pero en el concurso se presentan, sí, ya vamos a ver en la sentencia, pero se presentan al juzgado, ¿sí?, para tomar nota del último folio, pero se siguen utilizando estos libros por el concursado, ¿sí?, no quedan en poder del tribunal. Inciso 7, la existencia de un concurso anterior y justificar que no se encuentra dentro del periodo de inhibición del artículo 59. ¿Sí? Ya vamos a ver que una vez concluido el concurso, ¿sí?, durante el plazo de un año no se puede presentar en concurso. Entonces esta es la razón de ser. Nosotros, cuando se presenta una petición de concurso, verificamos si ha habido una presentación, como es por sistema, de un concurso anterior, y en ese caso verificamos el plazo que pasó desde el cumplimiento definitivo del concurso, ¿sí? Y por último, acompañar una nómina de empleados. Acá dijimos que la última reforma, la 2684 del año 2011, tuvo una marcada incidencia en la cuestión laboral, ¿sí?, y este fue un agregado de ese artículo. Nómina de los empleados, y que esto después tendrá que cotejarlo el síndico si hubiera, por ejemplo, un libro en el que se lleven registrados los empleados, ¿sí?, para cotejar la deuda, si hubiera más deuda laboral de la que se denunció, ¿sí?, las cuestiones de la seguridad social, etc. Entonces, estos requisitos va a tener que cumplir cualquier sujeto que quiera hacer uso del instituto del concurso preventivo. La ley, el artículo 11 nos dice que tiene que presentar 2 copias, porque recuerden que dijimos que tenemos un expediente principal y otro, el legajo, ¿sí?, en donde se agregan las constancias principales para que estén a disposición
de los acreedores fundamentalmente, pero de todos los sujetos que quisieran. Y si no puede cumplimentar con estos requisitos, tendrá que expresar las causas, el cual le dará un término de 10 días, ¿sí? Y luego tendrá que cumplimentarlo. Tiene que constituir finalmente domicilio, ¿sí? Procesal. Por otro lado, estos son los requisitos entonces como regla para cualquier concurso preventivo, ¿sí? Vamos a ver que después de esta presentación, ¿sí? Tenemos que el juez debe dictar resolución para seguir en el orden, ¿sí? Y el juez debe dictar resolución, dice el artículo 13, en el término de 5 días y va a declarar la apertura del concurso preventivo si es que se han cumplido con todos estos requisitos. Hoy por hoy hay y después de esta situación que estamos viviendo va a ser mucho más flexible, pero hoy por hoy ante la duda se procede a la apertura del concurso preventivo. Incluso hay fallos en donde no han cumplimentado los requisitos en forma acabada en primera instancia y cuando fueron a apelación por el rechazo, se dejó que cumplimenten esos requisitos en la Cámara y que baje y se abre el concurso preventivo. La resolución de la apertura, esto está previsto en el artículo 14, fíjense todos los requisitos. Fundamentalmente la resolución de apertura del concurso preventivo tiene la identificación del sujeto concursable, ¿sí? Y los efectos es como un calendario en donde fija fecha para verificar créditos, ¿sí? Cuando los acreedores se van a tener que presentar ante el síndico para verificar sus créditos, ¿sí? Presenta fechas de informe individual, informe general, establece que son piezas fundamentales que elabora el síndico, establece una fecha para sorteo del síndico, que esto tiene que ver con la bolilla 7, quién es el síndico, si es sindicatura A, sindicatura B, fíjense lo que prevé el 253. También va a establecer el plazo para cuando se pueden presentar las categorizaciones, ¿sí? Todas estas son distintas etapas del proceso concursal previstas a lo largo, ¿sí? Previstas en la ley, pero que las van a ir viendo a lo largo del proceso. Pero estos ya se fijan al momento de la apertura. Por eso les digo que luego les voy a mandar una sentencia de apertura para que ustedes vean que apenas se abre el proceso, ¿sí? Se establecen todas las fechas. Cuando vence el periodo de exclusividad, es decir, hasta cuándo el deudor puede presentar las conformidades. Si no las presenta, se va a ir a la quiebra, ¿sí? Aunque puede pedir prórroga. Bien, lean el artículo 14. Y lo otro esencial, además de las fechas, ¿sí? Que establece todo el calendario, son los efectos que tiene. ¿Sí? Abrimos el concurso preventivo y vamos a mandar oficio al registro de juicios universales para que tome razón de que se abrió el concurso, ¿sí? Vamos a mandar oficio al registro de la propiedad del automotor y al registro general para que tomen razón también de la inhibición, de la indisponibilidad, ¿sí? de las medidas. Pero como les digo, quizás cuando lean el artículo 14 detenidamente y les mande la sentencia, terminen de comprender un poco esto, ¿sí? Bien, entonces después se procede a la apertura del concurso preventivo. El programa también les dice qué pasa con los concursos declarados en el extranjero. Habíamos visto que el artículo 4 en la bolilla 6 es una norma de derecho internacional privado, ¿sí? Y habíamos visto que esto era uno de los casos en el que el principio de cesación de pago se encuentra morigerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 4 nos dice: la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país a pedido de deudor o de acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina, ¿sí? Y hay que entender esto siempre y cuando tenga bienes en el país. Entonces, supongamos, la apertura de un concurso, de una quiebra claramente en el extranjero, es presupuesto suficiente, no hace falta, ¿sí? Que el deudor se encuentre en cesación de pagos en Argentina, para nada, ¿sí? Si tiene un concurso o una quiebra declarada en el extranjero, ya está, ¿sí? Se procede a la apertura acá en el país, siempre y cuando tenga bienes, y esto será a petición de un acreedor local. ¿Quiénes son acreedores locales? Son aquellos acreedores que sus créditos son pagaderos en Argentina. Obviamente que acá debe interpretarse que el deudor que tiene un domicilio que tiene un proceso concursal abierto en el extranjero podría pedir su concurso y un acreedor podría pedir la quiebra. No es que un acreedor, ¿sí?
por un deudor que tiene un concurso abierto en el extranjero, podría pedir el concurso acá. Sigue la misma lógica. El acreedor solo puede pedir la quiebra, ¿sí? No puede un acreedor pedir un concurso preventivo. Eso es solo pedido del deudor. Bien, ¿qué otra cuestión tiene? Bueno, el artículo 4, que es bastante extenso, marca la preferencia del acreedor local. Tenemos que, si hay un concurso abierto en el extranjero, sobre el concurso abierto en el extranjero cobrarán los acreedores que son pagaderos en el extranjero, mientras que en el concurso abierto acá se creará una masa para los acreedores pagaderos en la República, ¿sí? Si llegara a sobrar, ¿sí?, remanente, podrán venir a cobrar los acreedores extranjeros por el saldo que les haya quedado insoluto, pero en este caso tendrán que demostrar reciprocidad, dice la ley. ¿Qué es esto? Que el acreedor extranjero va a tener que demostrar que un acreedor argentino podría verificar su crédito, ¿sí?, allá en donde estuviera abierto el concurso. Es decir, que se les daría igualdad de trato, ¿sí? Lo único que no deben mostrar reciprocidad, quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de crédito con garantías reales sobre bienes en la Argentina. Eso dice el último párrafo del artículo 4, ¿sí? Entonces, bien, tenemos la apertura en el extranjero, es presupuesto suficiente para la apertura acá. Tenemos la preferencia del acreedor local sobre el proceso abierto acá y podrán venir los extranjeros a cobrar sobre los saldos insolutos, siempre y cuando demuestren reciprocidad, con excepción de quienes tengan garantías reales sobre bienes en la República Argentina. Luego tenemos concursos en caso de agrupamiento. ¿Qué es esto del concurso en caso de agrupamiento? Dice la ley, lo tenemos previsto en el artículo 65. ¿Sí? 65 y siguientes. Esto también habíamos visto que era una de las excepciones en el que el principio de cesación de pago, en donde el presupuesto, de cesación de pago se encontraba morigerado. ¿Por qué? En primer lugar, cuando hablamos de agrupamiento, tenemos que hablar de pluralidad de personas, ya sea personas humanas o personas jurídicas, que tienen una idea de control, ¿sí?, en donde están aglutinados y al mando de una sociedad madre, si se quiere, ¿sí?, en donde hay una dirección unificada, en donde tiene un interés común, y esto es con carácter de permanencia, ¿sí? Son determinadas características del grupo económico. Todo esto se tendrá que demostrar, ¿sí? Tendrá que demostrar la exteriorización del grupo económico, ya sea a través de folletos, a través de que tienen el mismo objeto societario, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir el grupo Clarín, que engloba a Canal 13, engloba al diario Clarín, al diario La Nación, etc. ¿Por qué decíamos que en este es uno de los supuestos en que se encuentra morigerado? Bueno, el artículo 65 dice: cuando dos o más personas físicas o jurídicas integran en forma permanente, la permanencia es otra de las características del grupo económico, un conjunto económico, pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo, exponiendo los hechos en que fundan la existencia del agrupamiento y su exteriorización. Véase que el artículo 65 dice pueden, es decir, que es facultativo. Varios del grupo económico pueden presentarse, o uno solo, supongamos de Canal 13, quien está en cesación de pagos es el grupo Clarín, el diario Clarín, entonces se presenta solo el diario Clarín, o bien puede presentarse todo el conjunto económico como conjunto, pero en ese caso, si se deciden presentar como conjunto, deben hacerlo necesariamente todos los que conformen el conjunto económico, ¿sí? O se presenta uno individualmente o se presentan todos como conjunto económico, pero en ese caso, si se presentan como conjunto, insisto, necesariamente deberán hacerlo todos. Fíjense que el 65 dice: la solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamiento sin exclusiones. El juez podrá desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del agrupamiento. Es decir, que si no lo hacen en forma individual, porque uno solamente quiere presentarse, lo hacen como grupo económico, es necesario que se presenten todos. En este caso, decimos que va a haber un expediente por cada uno, obviamente que van a estar vinculados, tienen una sindicatura única, un informe general único, ¿sí? Tienen procesos de verificación por separado, tienen ciertas características que está prevista en el artículo 67. El artículo 66
Dice, para la apertura del concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. Y por eso decimos que se encuentra morigerado, porque podría solamente estar uno en cesación de pagos, pero esa cesación de pagos, como son un grupo económico, podría afectar al resto y por eso decimos que se ve atenuado. El 67 nos marca una excepción en lo que es la competencia del juez, sí, que está prevista en el artículo 3, la competencia del juez concursal. El 67 nos manda que será competente el juez de la persona con activo más importante, ¿sí? Acá tengo que ver cuál es el activo más importante, acá tendré que ver los balances, ¿sí? Y ese me determinará la competencia del juez concursal. Luego tenemos que la sindicatura es única. El 67 nos dice que existe un proceso por cada persona física o jurídica. Tenemos un solo síndico y un informe general por cada uno. Luego tenemos que, acá, si se presentan como grupo, todo esto es en caso de que se presenten como grupo económico, ¿no? Porque si lo hacen individualmente estaremos a las pautas que prevé la ley para cualquier sujeto concursable y no para estas normas que estamos leyendo. Luego tenemos que el grupo económico, ¿sí?, puede hacer 2 vías para llegar a un acuerdo. O hace una propuesta, cada uno, digamos, el concurso preventivo. En el concurso preventivo la regla es que el deudor va a tener que hacer propuestas a sus acreedores y alcanzar una doble mayoría, dice el artículo 45. Mayoría de personas, es decir, más de la mitad, ¿sí?, de personas dentro de cada categoría que representen las 2/3 partes del capital computable. Acá necesariamente tengo que hacer un paréntesis para que entiendan de qué estamos hablando. El deudor, cuando está en concurso preventivo, insisto, tiene que hacer un acuerdo y en este caso tiene que lograr mayoría. Puede hacer distintas categorías. Supongamos que hace una categoría de proveedores, hace una categoría de acreedores que son proveedores, otra categoría de acreedores fiscales, ¿sí? Otra categoría de distintos tipos de acreedores, los agrupa. El artículo 45 nos dice, para lograr la homologación, ¿sí?, esto ya lo veremos, insisto, en la bolsa 10, pero para que entiendan de qué estamos hablando, para lograr la homologación, dentro de cada categoría yo tengo que ver cuál es el capital computable. Este capital computable lo voy a sacar de la sentencia de verificación. Tendré que ver cuáles fueron mis acreedores admitidos, ¿sí?, verificados y admitidos. De esos acreedores tendré que sumar cuánto es la plata y cuántos acreedores son, o sea, cuántos acreedores son en personas. Supongamos que son 5 y que me representan 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, dentro de cada categoría yo tendré que tener más de la mitad, es decir, la conformidad de 3 acreedores que representen las 2/3 partes del capital computable, es decir, supongamos 3 personas que me representen 70.000 pesos, habíamos dicho 100.000 pesos, no me acuerdo, 100.000 pesos, ¿sí?, que me representan 70.000 pesos, logré las conformidades en esa categoría, ¿sí? Por eso doble mayoría de personas y de capital. Acá en el agrupamiento es, o sigo la misma lógica, cada agrupamiento, cada persona que integra su conjunto hace oferta a sus acreedores y con estas mayorías, o bien la ley, ¿sí?, da otra opción. Si todos hacen una propuesta unificada, es decir, que tratan el pasivo todos en forma conjunta, la ley no me exige la doble mayoría de personas y de capital, sino que simplemente, ni más ni menos, ¿sí?, me va a decir que yo tengo que lograr la conformidad dentro de cada categoría, ¿sí?, no menos del 50% de capital dentro de cada categoría, o sea que el 50% de capital dentro de cada categoría, y que sumadas todas las categorías me representan el 75% del capital computable. Es decir, que sola me exige mayoría de capital, no de personas. Ahora, ¿qué pasa si el conjunto, el agrupamiento me hace una propuesta unificada y no logran la mayoría? Se van a la quiebra todos conjuntamente, como grupo. En cambio, si hubiera propuestas individuales por separado, y supongamos que solo Canal 13 no llega a las conformidades, pero el diario La Nación y el diario Clarín sí, solamente se iría a la quiebra Canal 13. Esa es la diferencia. Para que se entienda, yo acá traté de anotar, porque dije pobres,
Un ejemplo, traté de anotar un ejemplo para no perder tiempo. Supongamos que tenemos un pasivo de 10 millones de pesos y distintas categorías. Hacen una propuesta unificada. Una categoría está formada por 5 acreedores de 200.000 pesos cada uno. Necesito, para lograr las conformidades en la propuesta unificada, necesitaría más del 50%, es decir, necesitaría la conformidad, perdón, anoté y no entiendo la letra, necesitaría entonces, dentro de cada categoría necesitaría 600.000 pesos, claro, porque dijimos que tengo una categoría formada por 5 acreedores de 200.000 pesos. Hay un pasivo total de 10 millones. Necesitaría dentro de esa categoría, no, 60.000 pesos no, perdón. Si estamos diciendo que es de 200.000 y más del 50%, necesitaría 105.000 pesos o 101.000 pesos, más del 50% dentro de cada categoría del capital, esos acreedores que representen 101.000 pesos, y que sumada a las distintas categorías, sí, lleguemos a 7 millones y medio. Perdón, por querer simplificarle, les hice más lío. Pero fíjense, es bastante simple y es bastante fácil de interpretar la ley. Insisto, esto es una opción que tienen. Si van todos como grupo económico, pueden o propuestas individuales, como dice el artículo 45, o bien propuestas tratando todo el pasivo en forma unificada. Otra de las características de este proceso es que hay una sentencia de verificación por cada proceso. La etapa de verificación se tramita por separado en cada uno de los procesos del conjunto económico, y una de las características sí específicas es que si yo soy acreedor solamente de Canal 13, no importa, puedo ir y cuestionar créditos y controlar los créditos del diario La Nación, del diario Clarín, etc. ¿sí? Los acreedores pueden observar y revisar no solo de su deudor, sino de todos. Bien, luego tenemos artículo 68, garantes. Se aplican las mismas normas que acabamos de leer, y este es otro de los ejemplos que habíamos visto, que el principio de cesación de pago se encuentra morigerado porque quienes por cualquier acto jurídico garantizasen, por cualquier acto jurídico, puede ser un codeudor solidario, puede ser un tercero hipotecante, un tercero constituyente de hipoteca, puede ser un fiador, ¿sí? Puede ser el avalista, ¿sí? Garantizasen las obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. Yo garanticé una obligación, mi garantido se presentó en concurso, yo tengo la opción de presentarme en concurso dentro de los 30 días de la última publicación de edictos, ¿sí? Me presentaré y diré que su cesación de pagos puede llegar a afectarme claramente porque soy su garante, y tramitarán conjuntamente, aplicándose en subsidio, las normas del agrupamiento, ¿sí? Esto es una opción que le da al garante, tramitará obviamente ante el mismo juez concursal. Bien, ¿qué más tenemos? Garantes, requisitos formales y sustanciales. Insisto, los requisitos formales y sustanciales son el artículo 11, ¿sí? Si fuera un grupo económico, si fuera el garante, tendrá que acreditar que es el garante, si el instrumento, y si fuera el conjunto económico, tendrá que acreditar estatuto, folleto, que son un conjunto económico, que tiene una dirección unificada, la permanencia, la exteriorización, que todos tienen el mismo objeto societario, la idea de control, etc. Resolución judicial. Los invito a que lean el artículo 14, luego después, si necesitan, ahondamos. Igual, insisto que yo les voy a mandar una sentencia para que vean, pero fundamentalmente tenemos las fechas, sorteo del síndico, ¿sí? Y los efectos, ni más ni menos, de la resolución de la apertura, ¿sí? En el concurso preventivo. Esto está previsto en el artículo 14. Contenido, efectos y publicidad. Luego tenemos que, una vez dispuesta la apertura del concurso preventivo, se tiene que dar debida publicidad de esta sentencia, y esto está previsto en los edictos. Una de las formas de dar publicidad es, se inscribe en el registro de juicios universales, ¿sí? Y además el concursado, porque esto está a cargo del concursado, tiene que publicar edictos dentro de los 5 días, ¿sí? De dictada la sentencia.
¿Qué se hace generalmente? Se hace el sorteo del síndico y una vez que se sabe quién es el síndico, dentro de los 5 días de aceptado el cargo del síndico se publican los edictos. Pero esto es muy importante porque si no se publican los edictos, una de las sanciones es el desistimiento. Se lo tiene por desistido al concurso, ¿sí? Bien, entonces, publicidad, acá los invito a que lean artículo 27 y 28 y sepan que el concurso, como es a pedido del deudor, a los edictos los tendrá que publicar o hacer publicar el concursado. ¿Cómo sabemos? Una vez que nosotros dictamos la sentencia, mandamos un mail y nos dicen cuál es el diario que salió sorteado. Nos dicen el sorteo del diario, La Mañana de Córdoba, entonces se publica en La Mañana de Córdoba y siempre en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque a través de la publicación en el boletín oficial, como ya sabrán, es una ficción jurídica que se da conocido por todos. Si no publica edictos, una de las sanciones es el desistimiento, ¿sí? Bueno, acá después el programa dice recursos en contra del rechazo y la apertura. Si se procede a la apertura no hay ningún recurso, sí, porque esto fue presentado por el propio concursado, ¿sí? Mientras que si se rechazó, la sentencia es apelable y lo dice el artículo 13. Desistimiento, clases y efectos. Luego, por último, tenemos el desistimiento y tenemos dos tipos de desistimiento, artículo 30 y artículo 31. ¿Sí? El artículo 30 nos prevé el desistimiento sanción. ¿Ante qué casos? El deudor se tiene por desistido. Acuérdense, primero se lo tiene por desistido, acuérdense cuando hablábamos de la legitimación, ¿no? Si no se cumplía dentro de los 30 días, se lo tiene por desistido. Personas fallecidas, incapaces y la persona jurídica. Pero también se lo tiene por desistido. Si no publica edictos, y fíjense que también nos dicen los casos del inciso 5 y 8 del artículo 14. Si dentro de los 3 días no pone a disposición sus libros de comercio, si se tratara de una empresa o de un comerciante, se lo tiene por desistido. Y en el caso del inciso 8, también la intimación para que deposite dentro de los 3 días de notificada el importe para mandar cartas. Cuando nosotros ordenamos en el juzgado la apertura de un proceso, ordenamos determinado monto, de acuerdo a la cantidad de acreedores que dijo el deudor que tiene, para que el síndico le mande carta, documento a cada uno de los acreedores, ¿sí? Y vengan a verificar sus créditos. Esa carta o documento la tiene que pagar el concursado y para eso debe hacer el depósito de dinero. Si no hiciera el depósito, se lo tiene por desistido. Y estos son los 3 casos, el inciso 4, que es el de publicar edictos, el inciso 5 y el inciso 8, en los que se los tiene por desistimiento sanción. Mientras que el artículo 31 prevé lo que es el desistimiento voluntario. ¿Se puede desistir? Sí, se puede desistir. Obviamente que dependerá hasta cuándo, hasta antes del periodo de exclusividad, que se proceda a la apertura del periodo de exclusividad. Dependerá, ¿sí? Fíjense, lean el artículo 31, ¿sí? Si hasta la primera publicación de edictos no requiere conformidad de nadie, porque todavía no se presentó nadie, ¿sí? Entonces, antes de la primera publicación de edictos podría desistir el deudor, porque supongamos que desapareció su cesación de pagos. Cobra una herencia, metió el batacazo, podríamos decir, entonces desiste